Señor. Aleluya. ¿Todos lo tenemos? Amén. Dice así la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mateo 26, vamos a leer el 2. Dice: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Aleluya. Amén. ¿Se puede sentar, amado hermano? Dios, Amén. aleluya. Vemos esta palabra, Jesús diciendo estas palabras: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Y podemos ver, y todos sabemos en la Biblia, de que en la manera de que nuestro Señor Jesucristo fue entregado, fue traicionado. Gracias, Señor. Fue traicionado. Y podemos ver que entre sus discípulos había uno que siempre, puedo decir siempre, eran 12, pero uno de ellos estaba bien apegado. Uno de ellos que cuando subía a orar al Getsemaní, dice que iba Jacobo, iba Juan y iba Pedro. Aleluya. Pedro, aquel que andaba detrás del maestro. Pedro, aquel que iba donde iba Jesús, ahí iba Pedro. Iba Jesús a predicar, ahí iba Pedro. Iba Jesús a orar, y ahí estaba Pedro. Durmiendo, pero ahí estaba, dice la Biblia. Aleluya. Gloria a Dios. Y miraba todos los milagros que hacía Jesús. Pedro y los demás discípulos eran testigos del poder del Espíritu Santo, de las cosas grandes y maravillosas que hacía Jesús y que sigue haciendo hoy en estos días. Pedro, aquel hombre violento, aquel que decía que amaba a Jesús, aquel que decía que daba la vida por Jesús, aquel que decía que nunca se apartaría de Jesús. Estoy dispuesto a ir a la cárcel, y si es posible, hasta doy la vida por ti. Y Tamán Sakendaramasai. Pero Jesús nos deja hablar. Jesús la escucha cuando usted dice: Señor, yo te amo. Señor, yo por ti doy la vida. Señor, yo voy a empezar a hacer esto. Y Él me oye también a mí cuando yo le digo: Señor, me voy a firmar en tus caminos. Señor, me voy a poner bien, Señor, para alegrar tu corazón, porque yo reconozco que tú te molestas conmigo por las cosas que yo hago. Dios escucha. Dios mira. Y Jesús sabía lo que había en Pedro. Pedro sabía lo que él quería, lo que él pensaba. Y era un hombre atrevido. Pero la Biblia me enseña de que Pedro era un hombre que necesitaba de mucha oración. Pedro lo que no sabía era de que al buscar más de la presencia de Dios, él iba a ser lleno del poder del Espíritu Santo. Dios lo iba a honrar, Dios lo iba a usar. Y así nos pasa hoy en día a cada uno de nosotros. Queremos agradar a Dios. Le decimos que le amamos. Le decimos que queremos hacer ciertas cosas y no hacemos nada. Lo digo por mí, no por usted. Y le decimos al pastor también hoy en día: pastor, estamos con usted. Hermana, estamos con usted. Viene una lucha, viene una prueba, se nos olvida. Las palabras se las llevó el viento. Dios, y eso sucedió con Pedro. Pedro decía: yo te amo, Señor. Pero nuestro Señor Jesucristo conocía bien el corazón del hombre en aquellos tiempos y en este tiempo. Como dice en Juan 2:24, que Jesús no se fiaba de ellos porque conocía el corazón del hombre y sabía lo que había en él. Y no ocupaba de que el hombre viniera y le diera testimonio. ¿Quién era el hermano Gonzalo? ¿Quién es la hermana Ivette? ¿Quién es el hermano Luis? Dios no ocupa que alguien venga y le diga. Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestro pensamiento. Y es donde tenemos que tener cuidado. Nosotros decimos: yo ya lo sé, pastor. Yo ya lo sé, hermana. Pero hay cosas que no sabemos. Y es donde nos equivocamos. Y Pedro dijo: yo amo al maestro, yo doy la vida. Pero Jesús le dijo: antes de que él cante el gallo, me negarás 3 veces. Aleluya. Y Jesús empieza a decir: sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Jesús sabía para dónde iba.
Y Jesús sabía a qué había venido. Yo puedo decir que allá en el cielo, puedo decir que estaba el Padre, estaba el Hijo, el Espíritu Santo, los ángeles, los arcángeles, y diciendo, pero ¿qué haré para salvar la humanidad? ¿Quién podrá hacer ese sacrificio tan grande? ¿Será el arcángel Miguel? ¿Será el arcángel Gabriel? Pero ¿quién no? Esto es algo muy duro, muy doloroso. Pero nuestro Señor Jesucristo, al lado del Padre y sabiendo el amor que tiene por cada uno de nosotros, yo puedo decir, Padre, yo sé cuánto tú amas la humanidad, yo sé cuánto tú amas la creación. Heme aquí, Padre, déjame ir a entregar mi vida por toda la humanidad. Y nuestro Señor Jesucristo, usted sabe cómo Él vino a la tierra, cómo nació, y empezó a predicar sobre el reino de su Padre. Arrepentidos y convertidos, acepten a Jesús como su único Señor y Salvador. Él empezó a predicar, empezó a hacer el llamado de aquellos hombres que no los llamó porque eran perfectos, no los llamó porque sabían leyes, tenían conocimiento. Dice que llamó a aquellos del vulgo. A usted y a mí no nos llamó porque somos inteligentes. Él nos llamó, ¿sabe por qué? Porque Él mira su corazón. Él mira que usted es obediente. Él mira que en usted puede hacer algo. Yo sé que usted tiene sueño, tiene esa pasión de predicar la palabra de Dios. Usted decir, yo quiero predicar la palabra, pastor, pero todavía no sé. Usted tiene ese anhelo, usted tiene ese sueño. Usted y yo todavía fallamos. Pero Dios dice, yo también tengo un sueño sobre ti, hermano Gonzalo. Yo también tengo un sueño sobre ti, hermano Ibe. Yo también tengo un sueño sobre ti, hermano Luis. Hermana Elizabeth, yo también tengo un sueño para ti, dice el Señor. Nosotros le fallamos, pero no es porque nosotros fallamos quiere decir que el plan de Dios ya no va a seguir. Aleluya. Ese es el sueño de Dios. Ese es el anhelo de Dios, de que Dios nos va a usar a cada uno de nosotros. Usted y yo no sabemos a dónde vamos. Usted y yo todavía ignoramos ese proceso que vamos a pasar. Usted y yo todavía ignoramos ese poder el cual va a venir sobre nosotros, que ya lo tenemos o no lo sabemos usar. Y Dios nos va a usar grandemente. Aleluya. Y entonces dice la Biblia, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Buscaba sobre los escribas, dice que conocían la ley, eran jueces y dictaban sentencia en los tribunales. Caifás dice que era un sumo sacerdote, un ser malvado que trataba de agradar al gobernador Poncio Pilato. Aleluya. Y estos conocían de la ley, conocían de Dios. Pero miren lo que hicieron. Miren lo que hicieron. Y Dios, conociendo la vida de cada hombre, de cada ser humano, lo podemos ver en la Biblia, dice Mateo 23:28. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estás llenos de hipocresía y de iniquidad. Iniquidad quiere decir injusticia o gran maldad en el modo de obrar. Dios nos conoce. Dios conoce nuestro corazón. Amén. Aleluya. Pero Dios ya sabía por lo que iba a pasar. Dios ya sabía lo que estaba pasando con sus discípulos. Dice en Marcos capítulo 14 versículo 3, dice: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro y de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se derramó sobre su cabeza. Y dice que los discípulos, y hubo algunos, dice, que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho esta desperdicio de perfume? Y pudiéramos haber vendido y hubiera ayudado a los pobres, dice. ¿Por qué podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres? Y muchos murmuraban contra ella. Y Jesús se dio cuenta. Jesús conocía los pensamientos de ella, y el Señor lo reprendió, lo regañó y le dijo, pero Jesús le dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho.
Estaban los discípulos con Jesús. Y estaba esta mujer. Esta mujer quebró aquel frasco de alabastro, el cual eso le agradó a Dios, pero le molestó a sus discípulos. Esta mujer haber dicho: para mi Señor lo mejor. Así como dicen ustedes las mujeres, como dicen los varones: para mi Señor lo mejor. Esta mujer dijo: lo mejor para mi Señor. Porque mi Señor sanó a uno de mi familia. Mi Señor cambió la vida de mi hijo. Mi Señor cambió la vida de mi esposo. Para mi maestro, para mi Cristo, lo mejor. Gloria al Rey. Y estos hombres se molestaron, sobre todo Judas. Judas, que dijo: esto lo podíamos ver vendido. 300 denarios, 150 para mí, 150 para Jesús, para la bolsa. Pero no era porque querían ayudar a los pobres. Porque Jesús les contesta: pues a los pobres siempre los tendréis. Aleluya. Hablamos mucho y no hacemos nada, no damos y no enojamos cuando otros dan. Eso pasó con los discípulos y con esta mujer. Pero Jesús, todo lo que usted y yo hacemos, Él es bien agradecido. Yo, como siempre he dicho, nuestro Padre paga y recompensa. Esta dice, esta lo que ha hecho, dice, esta lo que ha hecho, lo que podía, ungió a su cuerpo para la sepultura. Jesús dijo: esta mujer lo que ha hecho me agrada, me ha ungido antes de la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ha hecho para memoria de ella. Jesús honró a esta mujer y hasta la fecha leemos, y aquí dice: y de cierto, donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, se hablará de esta mujer, de lo que hizo por Jesús. Todo lo que la mujer, todo lo que el hombre hace, queda en el libro de la memoria. Cuando se abra el libro de las obras, dijo el hermano, la hermana hizo esto, aquí está escrito. Aquí está escrito. Aleluya. No va a haber excusa, sea bueno, sea malo. Gloria a Dios, y es bueno. Aleluya. En Marcos 14, 27 dice: Jesús anuncia la negación de Pedro. Dice entonces: Jesús le dijo a todos: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Nuestro Señor Jesucristo hablando a tiempo, y hasta la fecha en la Biblia nos habla a tiempo a usted y a mí. Jesús sabía lo que venía. Jesús sabía de que venía Judas con los soldados para poderlo detener. Jesús ya lo sabía, los discípulos lo sabían. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo le dijo: y todos escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Aleluya. En Marcos 14, 29 dice: entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Yo no. Aleluya. Y así decimos a veces cada uno de nosotros, lo digo yo. Le decimos al pastor: se irán a ir todos, pero menos yo, pastor. Se irán a ir todos, Señor, pero yo no, yo aquí me quedo. Yo te soy fiel. Pedro, hablando, aleluya. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás. 3 veces. Aleluya. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. ¡Ay, todos. santo! Todos. ¡Aleluya! Hasta hoy en día, todos. No te negaré. No te negaré. Pero el Señor nos conoce. Y el Señor le avisaba a Pedro. Le decía a Pedro. Y el Señor nos dice a través de su palabra. Nos dice todavía. Y dice cuando la prueba viene, cuando el diablo nos zarandea, negamos a Jesús. Ya no quiero ir a la iglesia. Y uno sabe por qué no quiere ir. Y el enemigo sabe, él es bien astuto. Y Jesús le dice a Pedro en Lucas 22, 31. Dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Aleluya. ¿Qué es lo que me está dando a entender a mí? A entender a usted.
que cuando las luchas, cuando las pruebas vienen, porque el Señor sabe, el enemigo sabe cómo a usted lo puede hacer que se aflige, cómo a usted lo puede hacer llorar. Unos lloran porque no tienen dinero, otros se desesperan porque no hay para la renta, otros se desesperan porque están enfermos, que les duele algo. El Señor sabe el punto débil de cada uno. Pero ¿qué es lo que dice aquí? Pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Aleluya. ¿Y qué es lo que dice uno? Mucho hay, como decía Pedro: Señor, pastor, yo tengo fe de que voy a salir adelante. Pastor, yo tengo fe de que voy a salir de esta prueba. Pero ¿qué hacemos? Nos lloramos, nos apartamos, ya no queremos buscar de la presencia de Dios. Y el Señor dice: pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. El Señor, cuando estemos pasando por esa prueba, el Señor, acuérdense, está probando nuestra fe. ¿Será que en verdad me amas? ¿Será que en verdad tú crees en mí? ¿Será cierto lo que tú hablas de mí? ¿Que tú crees que yo te puedo sanar? Y algo que me llama la atención, que dice: pero yo he rogado al Padre. Cuando estemos pasando por ese proceso, digamos: gracias, Jesús, porque sé que tú estás intercediendo por mí. Tú estás intercediendo por mí. Porque lo que dice: Padre, no te pido que lo quites de la tierra, pero sí que lo guardes, sí que lo ayudes. El Señor siempre nos ayuda. Gloria Aleluya. a Dios. Y dice en Lucas 22:33: y él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino que también a la muerte. Wow, qué amor de Pedro, qué seguridad de Pedro. Y así a veces he escuchado en la calle: wow, de veras que usted es cristiano. Utamansa, Kendaramasa. Aleluya. Y a veces el enemigo usa a otra persona, y no que eres hijo de Dios, y no que eres aleluya, y mira cómo andas. El enemigo hablando a través de ellos, o el Señor usando a esa persona para que nosotros reflexionemos, para que nos avivemos un poco, porque a veces como que el enemigo nos duerme. Aleluya. Pedro era un hombre que seguía a Jesús, subía a orar con Pedro, iba a predicar, ahí va Pedro. A donde iba Jesús, ahí va Pedro. Marcos 14:18 dice: cuando estaban compartiendo la comida con Jesús, y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Yo me pongo a pensar que estaba Jesús en la mesa con sus discípulos, contento, porque ¿quién no estaría contento? Aquellos que conocemos a Jesús. Oh, Aleluya. Jesús está en mi casa, pastor. Aleluya. Jesús hizo un milagro poderoso. Aleluya. Yo quiero ir a la casa Gloria del a hermano Dios. Luis. Yo quiero ir a la casa del pastor. Los discípulos estaban contentos y estaban conviviendo. Tenían esa santa cena. Pero Jesús le dice: de cierto digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Poderoso. Dios sabía, conocía a cada uno de sus discípulos. Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Y Él dice: aquellos que mojan el pan y lo comen conmigo, esos son los que me traicionan. Dios sabe. Aquellos que leen la palabra, aquellos que saben palabra, aquellos que predican, aquellos que oran, Aleluya. ese me traiciona. Ay, santo. Jesús sabía quién era Tomás. Tomás era un incrédulo. Los discípulos no sabían quién era Tomás. Los discípulos no sabían que Judas robaba las ofrendas. Pero nuestro Señor Jesucristo bien que lo sabe todo. Bien que lo sabe todo. Amén. Aleluya. Y entonces dice que estaban todos reunidos y empezaron a decir, dice el 19: entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decir uno por uno: ¿seré yo, Señor? Y el otro dice: ¿o seré yo, Señor? ¿O serás tú? ¿O serás tú el que traicionarás a Jesús? ¿Serás tú? Y empezaron. Entre ellos no había ninguna duda. Entre ellos se podían ver: wow, la hermana ama a Dios, el hermano busca de Dios. Ahí no se podía ver algo medio raro, pero ahí estaba Judas. Judas dice que cuando el Señor les dio poder y autoridad para ir a echar fuera a los demonios, dice que los mandó de dos en dos. Dice que los demonios se sujetaban en el nombre de Jesús.
Y venían contentos, venían gozosos. Mira, mire mi Jesús amado, hemos orado por un paralítico y se ha levantado en tu nombre, en el nombre de Jesús. Pero Jesús les dice esta palabra. Wow, veo su gozo, veo su alegría. Pero déjenme decirles algo y que no se les olvide, y quiero que sepan esto. No os alegréis de que los demonios salen de los enfermos. Alégrate y gózate de que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Alégrate y gózate de que tu nombre está escrito en el libro de la vida. No te alegres porque cantas bonito, no te alegres porque predicas bonito. Alégrate y gózate de que tu nombre está escrito en el libro de la vida. ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! Y empezaron a decir: serás tú, seré yo, eres tú Juan, eres tú Pedro, eres tú Jacob. No había ninguna sospecha, porque hasta Judas recibió el poder y la autoridad. Sí, amén. Ponía la mano sobre los enfermos, sanaba. Wow, este Judas está tremendo. Pero lo que no sabía era de que iba a traicionar al maestro. Pero Jesús ya sabía. Aleluya, bendito Dios. Y lo más tremendo, que viene Judas y le dice: ¿seré yo maestro? Y él respondiendo le dijo a uno de los 12: el que moja conmigo en el plato el pan. Mateo 26, 25 dice: entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo maestro? Él le dijo: tú lo has dicho, tú lo has dicho. Aleluya. Judas anduvo con Jesús. Judas miró los milagros. Judas miró cuando Jesús levantó el paralítico. Judas miró cuando hizo aquel milagro de la mano seca. Aleluya. Judas miró cuando Gloria a Dios. hizo los milagros extraordinarios. Pero Judas dijo: a mí qué me importa que Jesús haga milagros. Yo voy a robarle las ofrendas. A mí qué me importa lo que ellos hagan. Este hombre nunca le entregó el corazón a Jesús. Aleluya. Este hombre anduvo con Jesús y con los discípulos, pero no cambió. Qué triste. Y lo más tremendo que no se miraba de que era un falso. Y hoy en día en la iglesia, ofender también está pasando. Aparentamos ser lo que no somos. Bien, aleluya. Decimos ser lo que no somos. Pero nuestro Señor Jesucristo conoce nuestras vidas. Nuestro Señor Jesucristo conoce nuestro caminar. Él conoce cada pensamiento. Amén, amén. Él sabe cuando venimos a hablar con cada uno de ustedes. Él sabe cuando venimos a hablar con el pastor. Gloria a Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo tenemos que venir tal como usted y yo somos. Aleluya. A Él no tenemos que venir fingiéndole. Con Él tenemos que venir con un corazón constrito y humillado. Amén, amén. Él nos conoce, Él ya lo sabe. Pero lo que Él quiere es que el hombre confiese sus pecados. Lo que Él quiere es que la mujer se desahogue. La Biblia dice en Proverbios 28:13 que aquel que no confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia, porque de lo contrario no prosperaremos. Seguiremos atados, seguiremos atrancados en el pecado. Fue Jesús a orar a Getsemaní y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan. Aleluya. Y comenzó a entristecerse. Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse. ¿Usted se ha entristecido? ¿Usted se ha angustiado? A Jesús le pasó también. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró. ¿Te sientes angustiado? ¿Te sientes entristecido? Postrémonos a tierra y oremos. Hablemos con papá. Porque eso fue lo que hizo Jesús. Él sabía lo que iba a pasar. Él sabía lo que había en el caminarse al Calvario. Él dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Dice en el 36, Jesús, el Hijo de Dios, decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiera, sino lo que tú Gloria a quieras. Dios. Hágase tu voluntad. Aleluya. Cuando estemos pasando por ese calvario, por ese desierto, por esa lucha, por esa prueba, digámosle: Padre, hágase tu voluntad. ¿Algo quiere hacer algo con usted? Claro, pero para hacer algo bueno nos va a probar. Para darnos algo bueno vamos a llorar.
Aleluya. Para hacer algo bueno, Él quiere llamar su atención, Ay, Él quiere que le santo. conozca. Gloria a Pero Dios. ¿qué es lo que hacemos muchas veces? Le damos la espalda. Ayúdanos, Cristo. Un día íbamos a una casa, estábamos hablando de la Biblia, discipulando. El esposo no quería nada con Dios por 3 años, hablándole a Dios y nada. Me dijeron, habla al hermano Luis, que nos haga favor, si usted no puede venir, pero ya mi esposo como que ya quiere. Y ya fuimos, y sí fuimos como 3 veces, y el varón aceptó. Gloria a Dios por eso, aceptó. Ay, Señor. Y yo dije, bueno, como ya aceptó, si una persona, la esposa quería que se abrieran las puertas de su casa y se hablara de la palabra, ahora hay 2, dije yo, ahora con más razón se va a mantener abierta. Y digo yo a mi mamá, ahora mira, ya nos han atendido y nos han dado bien, llevémosle un pan y démosle una ofrendita. Y cuando llegamos y tocamos, dijeron, no, pues ya aceptó, mi esposo ya no queremos. Entonces nos venimos. Pero el punto aquí es de que cuando las cosas ya van poniéndose bien, uno le da la espalda a Dios y ahí viene la bendición. Aleluya. Nosotros veníamos con una bendición de parte de Dios y como la puerta estaba cerrada, pues no hubo nada. Y así pasa con nosotros también. El Señor ya está a punto de bendecirnos y le damos la espalda, le cerramos la puerta, se quedó la bendición. Se regresó. Return to the center. Aleluya. Ajá. Aleluya. Jesús, el Hijo de Dios. Él ya sabía de que venía Judas con los soldados a prenderlos y con un beso que lo entregaría. Aleluya. Pedro decía, yo te amo, Señor. Yo por ti doy la vida. Yo por ti doy la vida, mi Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pedro tenía que pasar por ese proceso. Me dolió, pero me ayudó, de haber dicho Pedro. Y así decimos nosotros también. Me dolió, pero aprendí algo, pastor. Aleluya. Podemos ver de que Pedro era un hombre que amaba al Señor, pero lo amaba a su manera. Y Dios quiere que aprendamos a amarlo a la manera de Él. Aleluya. Y dice que cuando fue entregado Jesús, fue arrestado Jesús, que llegó Judas, Pedro estaba con sus hermanos, con sus 2 hermanos. Jesús estaba orando. Le dijo, Pedro, ponte a orar. Ponte a orar, Pedro. Porque Jesús sabía lo que venía. Jesús sabía lo que había en Pedro. Jesús no le dijo, mira, Pedro, si oyes un ruido, me avisas. Mira, Pedro, si miras que llega Judas, me avisas, porque vienen a prenderme, vienen por mí. Pero Jesús no le dijo nada de eso. Jesús sabía lo que había en Pedro. Jesús sabía de que era un hombre machetero. Jesús sabía de que era un hombre violento. Le dijo, Pedro, ponte a orar. Pero Pedro no hizo caso. El maestro orando y Pedro roncando. Aleluya. Y así hoy en día el pastor orando y el hermano Luis roncando. Gloria a Dios, aleluya. Y eso lo sabe el Señor. Eso lo sabe, mi rey. Y dice que cuando vinieron a prender a Jesús, dice que Pedro bajó a defenderlo también. Salió a defenderlo. Y cortó la oreja a uno de los soldados llamado Malco. Y el Señor le dijo, cálmate, Pedro. Por eso te decía que te pongas a orar. Eres muy violento. Eres muy violento. Tienes que ser más humilde. Y para eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Para eso necesitamos oración. Así es. Pedro no hizo caso. Y dice que cuando cayeron los soldados con Judas, dice que todos los discípulos salieron huyendo. Hasta un joven envuelto que estaba en una sábana, dijo, del miedo o de lo que vio ahí, dice que tiró la sábana y salió corriendo desnudo, dice la Biblia. Aleluya. Y solo Pedro, y puedo decir que el discípulo Juan seguían a Jesús, mas Pedro le seguía, dice Mateo 26, 58. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Pedro seguía al maestro de lejos. Y así hoy en día nosotros seguimos al Señor de lejecitos. De lejecitos nada más. Que no me vaya a Para mandar. que no me vayan a decir que eres cristiano, eres aleluya. A poner a hacer algo. Gloria a Dios. Y dice la Biblia, y levantándose el sumo sacerdote,
le dijo, ¿no respondes nada que testifican estos contra ti? 62. Mas Jesús callaba. No responde nada que testifican esto contra ti. Mas Jesús callaba. Así tenemos que ser nosotros. No, pero que la hermana, el hermano hizo esto. No. Le dice 2, 3 palabras. Pero mire, mas Jesús callaba. Y qué difícil es quedarse callado cuando uno tiene la razón. Pero el Señor nos enseña que tenemos que estar callados. Que Él pelea por nosotros. Que lo ve todo. Que lo sabe todo. Que le dará la paga, dará la recompensa a cada uno según sus obras. Entonces dice en el 67, le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Y Jesús, callado, dice que como cordero fue llevado al matadero, que inmudeció, se quedó callado. Jesús haber dicho, mi Padre que está en los cielos, Él está mirando lo que estos me están haciendo. Mi Padre se arreglará con ellos. Yo solamente tengo que quedarme callado, porque eso le agrada a mi Padre. Yo tengo que honrar a mi Padre. La Biblia dice, el que honra a Dios, Dios lo va a honrar. Aleluya. Y dice la Biblia en el 69, capítulo 26, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él le negó delante de todos diciendo, no sé lo que me dices. Aleluya. Saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban ahí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él le negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Aleluya. Más si estaba ahí el hermano del que le había volado la oreja. Este Pedro le voló la oreja a mi hermano. ¿Cómo de que no estaba ahí? Ahí estaba también. Yo lo miré. Aleluya. Y un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron, Pedro, verdaderamente también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. A veces en el trabajo nuestra forma de hablar es diferente. Y la gente dice, este es aleluya, este es hermano, este va a la iglesia. Y uno por pena, negando a Jesús, voy pero de vez en cuando. He ido nomás como 2 veces, pero no me gusta. Negando a Jesús. Aleluya. Negando a Jesús. O con nuestros hechos, con nuestra forma de ser, negamos a Jesús, como dice en Romanos 2:24, que el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por nuestra forma de ser. Es blasfemado. El hermano dice que va a la iglesia, pero echa mentiras. El hermano dice que va a la iglesia, pero mira, le gusta